Saludos cordiales, amigas y amigos, otra vez junto a ustedes para comentar durante algunos minutos las noticias más destacadas de esta semana. Sin duda, el ambiente nacional se ha visto enrarecido, el aire ha cambiado con este tema de los respiradores, que nos ha dejado a todos los bolivianos un sabor amargo. Todavía está en proceso judicial este asunto, pero creo que merece un análisis más profundo y para eso ya se encuentra en la sede de Gobierno de La Paz, Mario Molina. ¿Cómo estás, Mario? Saludos. José Luis, un gusto de saludarte nuevamente después de 7 días que ha dado la vuelta la veleta de los acontecimientos políticos con una velocidad impresionante y estamos literalmente en otro escenario con los mismos problemas, pero en otro escenario radicalmente diferente al que teníamos hace exactamente 8 días atrás. La pregunta mía es, ¿será posible que un médico con tantos años, por lo menos en la edad, no sé cuál será la experiencia del señor Navajas, del doctor Navajas, ¿será posible que un médico haya decidido hacer en estos 45, 40 días que le tocó desempeñarse como máxima autoridad de salud un negocio sucio? Esa es la pregunta que está en la cabeza de todos. ¿O es que le hicieron pisar el palito? Lo tumbaron. ¿Qué crees tú, Mario, que tienes mucha experiencia en esto de la administración pública? Mira, José Luis, yo creo que la primera gran lección que tenemos que sacar de este acontecimiento tan negativo en todos los sentidos es que la administración pública requiere de profesionales capacitados en esta rama del quehacer de gestión política. Que tengan carrera administrativa, ¿no? Carrera administrativa. Mira, yo estoy seguro que hay mucha gente que llega de ministro sin haber pisado nunca ninguna oficina del Estado y no le ha pasado nada. Es posible, pero cuando uno no sabe nada, le puede ocurrir lo que le ha ocurrido al señor Navajas, que de pronto se ve envuelto en un mare magnum que le ha cambiado la vida radicalmente. Hasta hace pocos días atrás era un médico reconocido en su gremio, un propietario de clínicas exitoso, un hombre que no necesitaba ya a estas alturas de su vida jalonearse la forma de pasar tranquilo como todos quienes pueden darse los lujos que pueden venir de haber hecho una carrera profesional y... O sea, ¿es una persona ya acomodada, un profesional que tiene resuelto el tema económico? ¿Eso quieres decir, Mario? Absolutamente. Y de pronto ahora está preso con todo su patrimonio en riesgo porque es una obligación constitucional cuando hay un daño económico al Estado, repetir, ese es el término legal que usan las normas legales, el Estado debe repetir el pago de lo que haya dañado a la economía estatal en quienes han producido el daño. Vale decir que lo que dijo la presidenta cuando anunció el tema que va a perseguir que caiga quien caiga y va a ordenar bueno, que sería lo menos todo que se pueda hacer, ¿no? Bueno, no es porque lo diga ella, sino es porque esto manda la Constitución. Si alguien le produce un daño gigante al Estado o pequeño, el Estado debe perseguir la reparación de ese daño económico y eso se llama repetir el pago. Y mira, ahora tiene todo su patrimonio en riesgo. Estamos hablando de varios millones de dólares danzando en este baile de equipos, medios equipos o incompletos o completos. Y bueno, le van a anotar todos sus bienes preventivamente porque así manda la ley. No es porque sea el Contralor o el Estado, la Fiscalía, gente mala, sino que si no lo hacen, ellos quedarían en entredicho. Así que es una cadena de acontecimientos que lo han arrastrado a este señor Navajas al peor de los escenarios, y es que no tener conocimiento de cómo funciona el Estado es su gran problema. No lo estoy exculpando. Yo tengo la sensación de que el señor no creo que a estas alturas de su vida haya aceptado ser ministro en un gobierno transitorio para buscar una ventaja. Me cuesta creer, pero su responsabilidad
A mí Su también. responsabilidad como ex autoridad, como MAE, como máxima autoridad ejecutiva, lo pone en la picota y en primer lugar. Y lo que Hay una no carta deja, firmada, hay una carta que él firma donde dice, cómprese. Creo que esa es su principal inculpación, aunque su abogada dice, en esa carta no está firmando el contrato, pero hay lo que tú dices, ¿no? Es la máxima autoridad ejecutiva del área, así que tiene responsabilidad. mira, que tiene que haber firmado, con seguridad que no va a ser novedad decir, y había firmado esto, y había firmado aquel otro. Estaba obligado a firmar. Los trámites administrativos obligan a las autoridades a estampar su firma en varios estadios del proceso de compra, mucho más si se trata de una compra directa en estas circunstancias. De tal Mario, manera que, como aunque no abogado, hubiera, no sé si has dado, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué se lo toma preso al juez? Hay un juez al que lo toman preso minutos antes de que se haga una audiencia. No sé si estás al tanto de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? mira, eh, yo vi las noticias esta noche, como todos los bolivianos, y me quedé sorprendido que la audiencia cautelar para los principales inculpados se prolongó hasta muy tarde y al Así final es. creo que ni se realizó porque el juez que estaba encargado de procesar esa solicitud de cautelares no podía ser presente, no podía estar presente en su despacho porque se lo habría tomado preso. La verdad es, José Luis, que a mí me huele muy mal esa circunstancia y tengo muy pocas ganas de averiguar los porqués chiquititos, porque en estas circunstancias no deja de ser un manoseo, pero grotesco del Poder Judicial, del órgano judicial, que así ha sido en los últimos Claro, 20 en los años o últimos 30 20 años años, y sí. cada vez peor. Y literalmente hoy día ser juez, yo no aceptaría el cargo de juez en ninguna de las instancias, porque hoy día dependes de la voluntad del político de turno o del propio órgano jurisdiccional, quiero decir, del propio órgano legislativo, que era el lugar donde el anterior gobierno amenazaba con procesar a cuantos se opusieran al criterio de alguno de los diputados, senadores o del mismo ex vicepresidente del Estado. La amenaza para procesar jueces estaba por delante de cualquier consideración y Así hoy es. día estamos viendo exactamente igual, no ha cambiado. A mí me queda claro algo, Mario. La estructura corrupta del aparato burocrático estatal se mantiene intacta, porque este no es el único caso. Tenemos yacimientos, tenemos Entel, de los últimos meses, te digo. Estamos hablando del gobierno transitorio. Es cierto, se ha actuado con rapidez en la mayoría de los casos, se han tomado, qué sé yo, acciones, pero no siempre con la contundencia y la fuerza que se requiere, que nos haga pensar de que aquí se está manejando las cosas de otra manera. En este caso, por ejemplo, la reacción ha sido inmediata, se lo ha dejado prácticamente cesante al ministro Navajas, inmediatamente han puesto un reemplazante, Destituido, literalmente ha destituido, aunque sido no lo digan. destituido y abandonado a su suerte también, abandonado completamente, tiene su propio abogado, en fin. Eso está bien, me parece a mí, que se actúe de manera inmediata, pero hay cosas que son curiosas, como esto lo del juez, porque la explicación que se ha dado es que no se quería presentar, no quería ir, quería postergar, alargar el proceso, con la única finalidad de hacer más show que enlode al gobierno. Entonces tomaron acciones, lo acusaron creo que de prevaricato o algo así, y lo reemplazaron, pero no sé en qué terminó, la verdad no le hice seguimiento a la noticia. El otro tema que me llama la atención es la primera vez que veo que aparece un testigo clave y dice la palabra, tengo algo que decir, lléveme hasta La Paz. Y cuando habla el testigo clave, no aclara muy bien las cosas, más bien esto se complica muchísimo más y trata de enlodar el testigo clave, que tiene nexos políticos, etcétera, que se lo ha visto ya en las redes sociales, a altos funcionarios del gobierno, la Cancillería, en fin, a todas partes. O sea, empieza a agarrar esa ventiladora que hablaba el ex general Banzer, ¿te acordás? Una ventiladora para echar lodo por todas partes, para decirlo de una manera elegante, no quiero usar palabras feas, pero no aclara nada. ¿Qué opinas tú de este testigo clave? Me decías algo antes de comenzar este contacto acerca de él.
que hay algunos detalles muy curiosos para ti. Mira, no ha dejado de ser sorprendente y sorpresiva la aparición de alguien que se autoinculpa para echar una cortina de humo sobre qué, sobre quién, para distraer la atención del foco principal del problema, es algo aparentemente incomprensible. Había llamado como N veces al ministro de Gobierno, a otros ministerios, y finalmente, poco menos que entró directamente a la FELCC y dijo que lo que todos ya sabemos. De lo que ha dicho, he tomado debida nota, he leído con atención lo que salió en la prensa, y creo que en sus declaraciones ratifica todo lo que dijo. Y ahí aparecen un par de elementos que en mi criterio sí efectivamente devela algo. Y es que debido a la cantidad de sobreprecio que está por encima del precio de venta de cada respirador, al final la suma total del sobreprecio, no hablemos todavía de sobreprecio, la Del suma negocio. total de todo este contrato, si los respiradores estaban de acuerdo al precio de venta de la fábrica en Bilbao, en España, debiera ser el negocio cerrado con $1 millón. El Parece que se periodista de distribuyeron página... el millón entre 3 personas, ¿no? A $350,000. No, aquí todavía antes de ese millón hay que ver todavía lo siguiente. Hubo una entrevista de un periodista de Página 7 que está colgada en las redes directamente a la fábrica en España, y ahí el fabricante dice que el precio es el precio que ellos ofertan, y de ese precio al precio que debería pagar por ese contrato, o sea, del que estaba pactado en el contrato, hay una suma flotante de $3 millones. Así, curiosamente, ¿no? Bueno, la Curiosamente. entrevista lo hizo John Arandia y otra entrevista en la tarde, Tu Fiaré, vale la pena aclarar. Eso es lo que publica Página 7. Eso es. Y mira, gracias por la aclaración, José Luis. De todo esto, este señor testigo clave de Supuesto Cochabamba testigo es clave. supuesto. ¿Por qué Él no? dice, entre 3 personas que ayudamos a contactar a la empresa española con el gobierno, con el Ministerio de Salud de Bolivia, somos 3 intermediarios. Y pone a un boliviano que estuviera viviendo en Lima, que es un abogado, él, el testigo Walter clave, Zuleta. Walter Zuleta en Lima, el testigo clave que se ha autoinculpado, y el tercero tiene que ser el español. Y él Indudablemente. dice, decidimos aumentar el precio final de Porque compra hoy por parte queremos del Estado ganar. boliviano para repartirse entre los intermediarios a una suma de $350,000. Y Al bueno, parecer se da cuenta que alguien estaba llevándose más plata de lo acordado y por eso decide hablar, decide cantar. yo creo que como suele ocurrir en el mundo de la ilegalidad, en el mundo mafioso, de las comisiones bajo la mesa, alguien termina en la posibilidad de capujar, llamémoslo de la manera más coloquial posible, lo que se hubiera podido acordar con otros. Entonces, yo pienso en primera instancia que lo que está haciendo el señor es arruinar el negocio de los que lo han engañado, de los que no le estaban garantizando que le iban a Es pagar su posible que la parte. empresa haya dicho, ¿por qué necesito de estas personas si yo tengo la factura, tengo todo el dinero? El empresario unipersonal español, porque ni siquiera es una empresa. Bueno, Un sí, empresario que formalmente. nunca ha hecho movidas, dice, ¿no? 2 años no tenía ningún movimiento en sus cuentas. Una cosa muy Mira, extraña. el hecho de que se haya alojado en el consulado de Bolivia en Barcelona, se haya hecho instalar poco menos que una mesita de arrimado con un telefonito. ¿Qué clase de empresa era esa? Que no tiene una oficina para transar un negocio por $millones. O sea, el denominado empresario español
José Luis, está muy lejos, lamentablemente, y a mí me da la impresión que debe tener un garfio en una de las manos, porque más parece un pirata que un empresario. Un garfio. Lamentablemente, las cosas están así, y es la única manera que yo me explico por qué aparece un tipo autoinculpándose. Más adelante aparecerán las razones porque el señor sí se metió en problemas, porque no es que está colaborando. Él es parte del, entre comillas, negociado que hubiera producido este problema gigantesco, José Lo Luis. triste de toda esta trama, querido Mario, es lo que ha producido en el país una sensación de decepción, de tristeza profunda, por el momento clave en el que estamos, Mario. Una pandemia que recién se está disparando para arriba. Nos metieron 60 días, 2 meses de estar en cuarentena. Y ahora comienzan los casos. El Beni está en una crisis tremenda. El 25% de sus médicos, enfermeras, sanitarios, no hay choferes para las ambulancias, porque están en cuarentena, se contagiaron, tuvieron que enfrentarse al mal sin barbijos, sin lo más esencial. ¿Qué va a pasar si la mitad de los médicos del Beni están enfermos? Así enfermos están atendiendo a los pacientes. Entonces, esto es lo triste, que todo esto se haya dado en un contexto en el que el gobierno trataba de demostrar que estaban comprando, que estaban haciendo. Había muchísima demora, serias dificultades para la distribución, porque además la cuarentena paralizó el aparato estatal. Hubo gente que no ha hecho absolutamente nada en el gobierno. Yo no sé de qué color serán esas personas, azules, verdes, naranjas, no importa, la cuestión es que se paralizó. Ahí estaban 12, 18 ministros como llaneros solitarios andando por todo el país tratando de hacer algunas cosas. Y con gente además, como ya dijimos en un programa anterior, Mario, que está peleando por un tema electoral, con políticos ahí metidos en su disputa electoral. Entonces, que esto se dé justamente, además, con el ministerio del área clave para la lucha contra la pandemia, nos ha creado a todos los bolivianos la sensación, inclusive de llegar a decir, bueno, ya, renuncia a la candidatura, o que renuncien todos los candidatos, y una amargura hacia los políticos de nuestro país, que es muy general. No sé si interpreto bien, pero a mí yo capto en las redes sociales, en este encierro, me toca ver las redes sociales, lo que escribe la gente. Hay un sector que está en ese tonito de vamos a retomar el poder y qué sé yo. No son muchos, pero es un importante sector, gente que rompe la cuarentena. Hay una gran mayoría de gente que se encuentra mal, decepcionada. No sé si la palabra correcta es decepcionada. Entonces, eso José Luis, nos... yo creo que el sentimiento es muy parecido al que tengo, y la, la bronca contenida que tú lees en las redes, cuando sales a comprar pan o al mercado, la gente realmente empieza a preguntarse de qué sirvió todo el esfuerzo de estar 60 días en cuarentena. Hay una pérdida de Eh, autoridad de la presidenta Yanina. Total. Mira, yo creo que la cuarentena debió haber servido, como dicen todos los especialistas, para que el Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud se prepare para enfrentar el COVID. La cuarentena fue la primera medida, vale decir, tomar por delante. Todos a su casa, nadie sale, evitamos que el virus contagie a la gente. Pero de pronto nos enteramos, lo primero, José Luis, que hay que notar con los respiradores, que el gobierno a estas alturas, después de 2 meses, nos está señalando la cantidad de esfuerzos que está haciendo para comprar respiradores para los que ya van a entrar a la última fase de la pandemia antes de entrar a los 2 metros de tierra que todos los ciudadanos tenemos garantizados en este país, bajo tierra, con un cajón. Entonces, ¿qué del tramo intermedio entre la cuarentena y el que entuben a un ciudadano enfermo? Esto se llama contención,
Esto debió haber pasado por un testeo del virus a todo el mundo de manera masiva, extremar recursos en esa fase y también preocuparse del tema de los respiradores. Pero ese periodo tan largo de 60 días, tenemos la sensación ahora que no sirvió para nada, porque además que los respiradores, que si es la última línea antes de entrar al cajón de madera, es la última línea, es el respirador. Y después de 60 días ocurre esta barbaridad. Yo creo que, José Luis, la imagen del gobierno se ha destrozado, se ha hecho añicos. Ya no es solamente la presidenta, es todo el equipo de profesionales, ministros, en fin, toda la gente que está en el Palacio de Gobierno y alrededor Yo no sé de la realmente presidenta. quiénes los está asesorando al gobierno. No sé, no sé debería ser un equipo científico. ¿Te acuerdas que dijimos eso? Un equipo de José Luis, profesionales, de médicos, pero no sé quiénes estarán asesorando en varias áreas, porque en este tema que estamos hablando de los respiraderos, un día antes hubo una conferencia de prensa del ministro, incluso de los dos actuales detenidos y la ministra de Comunicación, donde dijeron, no, esta compra es de lo más barato que se ha hecho, todo está en regla. Al día siguiente estaba el ministro estalló la bomba. caminando rumbo a la Fuerza Especial para ser investigado. Sí. En un principio se dijo que no, fue a declarar voluntariamente. No, estaba siendo aprendido, fue aprendido. Entonces, ¿qué está pasando, digamos, Literalmente, no? sí. ¿Sabes, José Luis? Yo creo que aquí se destapan un montón de problemas. Y es que el comité científico que se formó, apenas se instaló se instalaron las primeras medidas contra el COVID, eran los colegios médicos y los colegios especializados de los colegios médicos, especialmente de La Paz. Hubo un primer viceministro que al final nos enteramos que nunca lo habían posesionado, un ex dirigente de los médicos o dirigente de los médicos de La Paz. Uh-huh. Y detrás de ellos estaba también la UMSA, estaban equipos científicos. Sin decir agua va, la presidenta anunció la conformación de un equipo de expertos. Pensamos que fue una medida adecuada. Sin embargo, ¿quién preside ese equipo de expertos? ¿Es el enamorado o la pareja o no interesa detenernos en ese detalle No de es el la tema, hija? digamos, ¿no? Es el embajador, además le han creado un cargo, ¿no? Es embajador José Luis, científico, algo así. sí interesa saber la relación, porque esa es la relación de ese joven o de ese señor con la hija de la presidenta, es el único antecedente que lo pone en ese cargo. Yo quiero decirte, José Luis, en Estados Unidos el presidente Trump tiene a un señor Kushner, que es el marido de su hija, que ha terminado siendo el asesor principal, es el mandamás después de Trump, es Kushner. Sin querer queriendo, aquí hemos aparecido con nuestro Kushner, que se llama Mohamed. Es así de claro, lamentablemente es así de claro. Puede que tenga méritos, pero para No estar sé, donde yo no está, lo conozco, nunca lo había visto más antes, de verdad. además, hablemos claro, los embajadores que dependen de la Cancillería, este señor depende de la Cancillería, ha sido nombrado embajador para ciencia y tecnología. Yo al último embajador de ese tipo de embajada, sin tener una legación diplomática a su cargo, lo conocí hace muchos años y es un economista de la paz encargado de las negociaciones con el ex TLC, cuando el Tratado de Libre Comercio era la panacea en América Latina. Entonces apareció un economista adenista de esa época del ADN, y que con el cargo de embajador se ocupó del tema del armar el Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y Estados Unidos. Que yo sepa, ese ha sido el último embajador sin legación diplomática, porque esa es su característica. Tiene rango de embajador, sueldo de embajador, depende de la Cancillería, pero no tiene representación en ninguna parte. Trabaja aquí en Bolivia. Y luego aparece este señor Mohamed, que en una entrevista con una gran periodista cruceña dijo, estas son mis responsabilidades, y da un listado. Yo hubiera querido preguntarle quién redactó ese listado de responsabilidades de este embajador de ciencia y tecnología. Él mismo, José Luis. Porque he buscado en la página de internet, no hay ninguna norma, ningún documento de la Cancillería que diga los embajadores de ciencia y tecnología
desarrollarán estas actividades. Eso no existe, se lo han creado. Y mucho me temo que el autor de su propio cargo es el señor Mohamed. Este nivel de manejo, José Luis, entre amigos, entre compinches, entre parientes, Tan doméstico, tan doméstico. tan doméstico, yo creo que es el estado de situación que ha marcado el curso de las acciones gubernamentales respecto de la crisis de la pandemia, y lo han hecho muy mal. Tanto es así, José Luis, que yo soy partícipe de la opinión de ya muchísima gente en el país, que la señora presidenta mostró todas sus cualidades y defectos. Y el balance es que yo no pondría al Estado boliviano en sus manos ni una sola vez más. Bueno, seguramente muchos bolivianos dirían lo contrario. Cada quien tiene derecho en lo que opina. Yo lo que sí digo es que su candidatura, sus aspiraciones electorales están seriamente comprometidas. Estaba en una buena carrera, pero creo que este fue un tropezón. Creo que el caballo se tropezó contra una rama gruesa del árbol y la jinete recibió un golpe muy fuerte, que puede ser un knockout. Creo que queda por delante pedirlas a los políticos. Yo lo estaba haciendo insistentemente desde mi casa, desde mi encierro, y no nos paga nadie, no nos paga nadie, ni somos lovers de nadie, amantes de nadie. Porque tú cuando dices algo en contra de Giannini te dicen, Mesa Lover debe ser. Porque cree la gente que el primer beneficiario de la crisis de la candidatura de Áñez es Carlos Mesa. Y tal vez nos estamos equivocando todos. Probablemente el beneficiario será otro, el que se fue, el que se fugó. Y yo creo además mucho en eso. Lo que hay que decirles a nuestros políticos es, no están dando la talla, no están dando la medida, no se están ubicando, solamente están pensando en elecciones, no están pensando en la gente, no están pensando en la salud primero, después mis aspiraciones electorales, y en las próximas elecciones puede haber un voto castigo, un abstencionismo tan elevado, que cualquiera puede ganar. Así que estamos a tiempo para que se haga una reconducción de bajar esos egoísmos personales, juntarse, ayudar a que esta gestión vaya por buen camino, porque de eso depende el futuro de todos los políticos, especialmente los que fueron oposición a Evo Morales. Porque si vuelve ese régimen, yo les aseguro que la persecución judicial se va a multiplicar por 3. José Luis, yo francamente quisiera sentir que tu llamado pudiese llegar a quien tiene que llegar. No, yo sé que nadie me va a escuchar. Yo sé que nadie me da me va la a escuchar. impresión, José Luis, me da la impresión que el tiempo en el que se debió anteponer el combate al COVID como la suprema razón de existencia de todo el Estado ya se pasó hace mucho rato. Estamos encaminándonos de una manera muy rápida a una situación de crisis y ojalá esté equivocado y quiero estar equivocado, pero la información que recibimos me señala que estamos muy próximos a seguir los pasos que está pasando el Beni, lamentablemente. Es triste reconocer eso, porque el foco de la crisis del COVID de Italia pasó a concentrarse, mira qué cosas, ¿no? A Estados Unidos por la forma, por el estilo de Trump, por las cosas que hace Trump, la gente que cree en Trump, que es capaz de tomarse hasta agua destilada creyendo que es medicina, porque así lo hacen. Él sigue hablando de la cloroquina, de no sé qué, y la gente lo hace. Pero incluso esta gente ya no lo apoya como antes, porque se dan cuenta que no dio resultado. La cantidad de personas muertas en Estados Unidos, las contagiadas, ha sobrepasado. Se ha convertido Estados Unidos con toda la tecnología en ser el centro. Ahora tenemos aquí al lado Brasil. Brasil es el foco mundial de la infección del coronavirus. Con un Jair Bolsonaro tan o peor desubicado que Donald Trump. Y ojalá no seamos después nosotros. Ojalá. Yo
confiaría, ¿sabes qué? En la acción nuestra, en la acción ciudadana, en la acción de lo que tú y yo podemos hacer, de lo que las personas pensantes en este país tenemos que hacer, dejar el palco, dejar la gradería, dejar de ver esto como un espectáculo y tomar acción. Creo que hay que ir en ayuda de los médicos en este momento, sin importar Correcto. el color. Hay que conseguirles bozales, mandiles, medicamentos y nos volcaremos sobre el Beni. Coincido plenamente, José Luis. Y mira, lo que tú señalabas de Trump, que tiene gente dispuesta a tomar veneno si él se los pide o simplemente lo menciona. Esto ha ocurrido. Hoy día se ha conocido un informe que solo el 17%, vale decir, el 83% de los norteamericanos en este momento no confían en la gestión del gobierno de Trump ya, habida cuenta los resultados del coronavirus. Debe ser él y su entorno y Kushner los únicos que creen que va a ser reelecto. Yo tengo ya la certeza a estas alturas que esa posibilidad ha desaparecido en el horizonte norteamericano, lo mismo que ha ocurrido en el Brasil con Bolsonaro, y lo mismo que va a ocurrir en Nicaragua con su presidente. Yo creo que si ha habido algo de positivo en esta pandemia es que ha desnudado a todos los presidentes más. Yo creo que a estas alturas ya cabe el término de canallas que han dejado morir a su gente de una manera ya despiadada. Y Mario, no es un tema de izquierda o de derecha, te diré. Ya no es un tema de izquierda y derecha, porque acá, por ejemplo, tenemos a la señora Esther Soria de Cochabamba, un desastre. No entiende que su principal responsabilidad ambiental en Cochabamba es de ella. Ella es la gobernadora. Permite que Cochabamba se llene con toneladas de basura y ella dice, no sé, es un problema entre el gobierno. Yo he convocado una reunión. Por favor, por favor. José Luis, la verdad es que estamos en un escenario muy, pero muy peligroso ya. Lo que tú acabas de señalar de la gobernación de Cochabamba y los 10.000 a 12.000 focos de quemas, incendios más altas que el del año pasado, que ahorita están ocurriendo en el oriente boliviano. Mientras nosotros estamos desesperados, yo creo que es tan criminal hacer una barbaridad como el negociado con los respiradores, es tan criminal en una época de pandemia donde hay gente que se está muriendo porque no puede respirar en una cama de hospital. Es igual de criminal quemar el bosque en la Chiquitanía y quemar el bosque en el oriente boliviano, y esto deben parar ya. Los jóvenes, yo no creo que haya un solo joven en el país, los millennials, que estén de acuerdo en quemar el bosque. No, tampoco los mayores, te contaré. Deben estar de acuerdo los empresarios, los que se benefician y se beneficiaron siempre de la explotación de los bosques. No, pero este es el tema, José Luis. Estamos tocando ya problemas que parecen un salpicón de problemas en estos pocos minutos, pero este escenario ya es dramático, ya es muy, muy peligroso, porque están acelerando las quemas y la llegada de los militares al Senado el día de ayer, en mi criterio, es una muy seria advertencia. Yo creo que los sables han empezado a sonar ya. La anterior semana comenté que la posibilidad de suspender la vía democrática en la que hemos quedado en hilachas y suspender al órgano legislativo, al Parlamento, está en la mesa de posibilidades. Yo creo que la presencia de los militares en el Senado ya es una advertencia. La presidenta no ha dicho, esta boca es mía respecto de este problema. Estamos, yo creo, asistiendo a prolegómenos que los mayores sabemos que tienen consecuencias nefastas. Yo creo que hay ruido de sables ya en el país y esto
lo que único que va a destrozar es la democracia en Bolivia. Y yo soy de los ciudadanos bolivianos que no estoy dispuesto a que gobiernen ningún tipo de dictadura en el país. Estoy completamente de Y acuerdo. Pero yo creo que esto así de los como el país, militares, Mario, hay que aclarar, ¿no? Lo curioso de todo esto es que este proceso de calificación ya se lo hizo en el mes de septiembre con el Estado Mayor de Evo Morales, con la presencia de Evo Morales y el general Calimán como comandante de las Fuerzas Armadas. La actual gestión no está colocando, alguna gente de repente entiende mal que está colocando la actual gestión su gente. No, no es verdad, esto es solamente ascenso de los generales. Lo que pasa es que muchos de los ponchos rojos que habían en el anterior régimen son considerados hoy en día traidores. Y se quiere frenar eso. Es una revancha interna. Y con esto, ¿qué se está generando? Mucha inestabilidad al interior de una institución como el de los militares, que es absolutamente vertical, ¿no? Ahí adentro dicen que un sargento no puede mandar a un teniente. Es por vertical, supuesto. ¿no? El comandante tiene que tener los galones que necesita tener, el grado que necesita tener para ser comandante. Entonces está creando un conflicto ahí de grandes dimensiones que puede tener una resolución bastante complicada y se lo está provocando. Yo creo que es una provocación, ¿no? A eso responde la presencia del Estado Mayor, porque fue el Estado, el comandante fue y les pidió, por favor, apruébenos esto, y dice, si no lo van a hacer, total, solamente le estamos pidiendo su firmita. Mira, José Luis, hay una solución técnica legal, hay plazos. Así es. Por lo tanto, yo no creo que la presencia de uniformados en traje de campaña en el legislativo sea una buena señal. Yo creo que no se trata de un errorcillo, de un exceso de testosterona en la cabeza del comandante. No ese es el problema. Ojalá, yo no pienso que Estos haya pasos, ruido de sables, honestamente. ojalá, Yo no creo. ojalá tengas tú la Pero sí, la razón y yo verdad, lo esté que sí se absolutamente nota, equivocado. a mí me llama la atención que la jefa de las Fuerzas Armadas, por constitución, es la presidenta de la República. Entonces, ella no dijo nada sobre este tema. A mí me llama la Esto es atención. lo lamentable. Esto es lo Ella lamentable debería porque tramitar esta firma ante el Senado, para empezar, ante Eva Copa, ¿no? como se han presentado las cosas, José Luis, con militares entrando al Palacio A ti no te Legislativo, gusta mucho. A ti no te no, agrada mucho. no es problema de gustarme. Yo creo que la señal es nefasta. Yo creo que la señal es nefasta y yo creo que yo quiero concluir el análisis que estamos haciendo diciéndote que eh, la posibilidad de elecciones próximas, por varias razones, está en duda. La eficiencia del gobierno en el tratamiento del COVID, desastrosa. Posibilidades de que una renuncia a su candidatura arreglen las cosas a estas alturas, No creo. creo que no arregla ya No, nada. ya es tarde. Que renuncie ella, el grupo de poder que le está sosteniendo con un palito por detrás y están apurando las quemas en el oriente, no van a modificar su actitud. Entonces, la alternativa a pretexto de tal o cual razón, no importa el pretexto, cerrar el órgano legislativo y apoyarse en bayonetas está más próximo de lo que quisiéramos muchos creer. Yo, lamentablemente, creo que estamos ante esa tremenda y pésima alternativa. Querido Mario, será hasta la próxima semana y tal vez, si Dios quiere, la próxima semana vamos a anunciar algo que estamos queriendo hacer como ciudadanos para apoyar a nuestra gente en el Beni y aquí en Santa Cruz también, para llegar sobre todo a los médicos con algún tipo de respuesta. Y creo que ya lo puedo decir, inclusive para colaborar con la Cruz Roja Boliviana, que no estaba preparada para esta situación, que los ha encontrado en curva y están preparados más para otra cosa, para inundaciones. Pero creo que es el momento de apoyar este tipo de instituciones
porque lo que se viene es fuerte. No queremos asustar a nadie, porque no hay que tener miedo. De todas hemos salido y de esta también vamos a salir, pero vamos a salir de una sola forma, juntos, con solidaridad, trabajando entre ciudadanos, apoyándonos. Enseñemos a nuestros políticos, dejemos de pelear entre vecinos, no nos perseguiremos, tratemos bien a nuestros médicos en todas partes, no hagamos lo de Caranavi, hagamos lo del Beni, acoger a todos los médicos, a todos los que vienen, porque este es un momento muy crítico, muy histórico para nuestro país. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, José Luis.